Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación electoral de Uruguay. El domingo tiene su segunda vuelta y como hemos hablado ya en este programa antes, es una segunda vuelta que te parece más pareja de lo que inicialmente parecía que iba a ser el caso. Cuando salieron los resultados en primera vuelta parecía claro que el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, que es el candidato de la oposición, había logrado una cantidad muy alta de votación con una diferencia significativa del segundo puesto, que es Álvaro Delgado, que es el candidato, digamos, oficialista, pero la campaña ha ido ocurriendo, han pasado ya algunas semanas de esa conversación y claramente preparándose ya para la segunda vuelta, los resultados seguramente serán bastante más cercanos y hay que analizar bastante, hay que analizar cómo ha ido la campaña, cuáles son los planes de gobierno de ambos candidatos y cuáles podrían ser las consecuencias de la victoria de alguno de ellos. Para hablar sobre esos temas, nos acompaña desde Uruguay la economista e investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo, Débora Eilender. Bienvenida, Débora. Muchas gracias, Araceli, es un gusto estar acá. Como vos bien decías, este domingo 24 de noviembre vamos a estar viviendo un proceso electoral en Uruguay. La ciudadanía elige quién quiere que sea el próximo presidente desde el 2025 hasta el 2030. ¿Quién nos va a estar gobernando? Las dos opciones tenemos, por un lado, Yamandú Orsi, es el candidato del Frente Amplio que representa a la oposición, que es quien es el partido que obtuvo, como bien decías, la mayoría y la votación más alta en la primera vuelta que tuvimos en octubre. Tuvo un porcentaje alrededor del 44%, mientras que del otro lado tenemos a Álvaro Delgado, candidato del Partido Nacional, que representa, el partido de gobierno representa la continuidad. Álvaro Delgado, si bien su partido y él mismo obtuvieron una votación bastante más baja que el Frente Amplio, de alrededor del 25%, en realidad este gobierno ha estado implementando lo que conocemos como una coalición republicana. No ha gobernado únicamente el Partido Nacional, sino que ha gobernado en conjunto con otros partidos políticos, como también son el Partido Colorado, el Partido Cabildo Abierto y el Partido Independiente. Si sumamos todos estos partidos en conjunto, la votación de la coalición en la primera vuelta en octubre fue superior a la del Frente Amplio, porque fue de 47 puntos. Por eso es que estamos ante un escenario tan cerrado ahora en el balotaje, porque la diferencia que hubo entre ambos, por más de que hubo una ventaja para Álvaro Delgado, fue bastante cerrada y ahora tenemos que ver cómo esto se refleja en esta segunda vuelta, que probablemente haya cierta fuga de votos de parte de la coalición hacia el Frente Amplio, que es lo que se dio por lo menos en la elección pasada, y es lo que esperamos que pase. Por eso es que estamos ante un escenario abierto. En realidad, la vez pasada, el candidato Lacalle Pou, sumado del Partido Nacional, sumado con los otros partidos, había obtenido una diferencia muy amplia con respecto al Frente Amplio de 16 puntos, pero en el momento del balotaje la única diferencia fue de 30.000 votos, una diferencia muy cerrada. Este año tuvimos una elección todavía más justa en primera vuelta y esperamos que el balotaje dé un resultado todavía más justo que la vez anterior. Estamos ante un escenario incierto, en realidad todas las encuestadoras ya han brindado sus resultados, porque ya estamos en lo que en Uruguay conocemos como veda electoral, ya no pueden haber discursos políticos, no se pueden dar nuevas encuestas, las últimas encuestas, las últimas proyecciones de resultados se dieron a conocer ayer, y todas dan una muy leve ventaja para el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, muy leve por encima del Partido Nacional y de la coalición republicana, pero lo que tienen todas las encuestadoras coinciden en algo y es que esta diferencia se mantiene dentro del margen de error. Por ende, ninguno puede asegurar con exactitud quién va a ser el próximo presidente de Uruguay y no queda otra opción que esperar realmente hasta el domingo de noche para tener los resultados. Creo que es un clásico de América Latina que los países y las elecciones suelen, digamos, darse por un margen muy pequeño y tienes que esperar hasta la última hora para asegurar cuál es el resultado oficial. Quería preguntarte, ha pasado más o menos un mes desde la primera vuelta, ¿cómo evalúas tú la campaña que han hecho ambos candidatos de cara a la elección que se da el domingo? Bien, en realidad se ha hablado mucho de que esta campaña fue en general bastante quieta, bastante estable, sin demasiadas apariciones ni demasiados debates de ideas hasta el 27 de octubre. Sin embargo, desde el 27 de octubre hasta acá hemos tenido un poco más de movimiento
mucha más aparición de ambos candidatos en los medios públicos, especialmente el que más se destaca es Yamandu Orsi, que es el que más llama la atención porque es el que menos había aparecido antes de la primera vuelta. Delgado es quien más había mantenido apariciones públicas y ha mantenido y ha continuado con esta transición y con estas ideas. Lo que sí hemos tenido también, que está establecido por ley, es un debate entre ambos candidatos del balotaje. Y este debate fue el domingo pasado, que fue un debate bastante acartonado, por decirlo de alguna forma. No hubo, por el formato que se planteó, no había preguntas cruzadas, no hubo demasiado intercambio entre ambos candidatos, cada uno fue con sus discursos, con sus ideas prearmadas, y no hubo demasiado intercambio entre ambos dos. Este debate tiene esta idea de, bueno, exponer las ideas de los dos partidos que están mirando que posiblemente gobiernen, poder contrastarlos, que la ciudadanía decida con los resultados enfrente o con las propuestas enfrente qué es lo que prefiere. Esta instancia se dio, pero sin embargo ambos candidatos plantearon sus ideas en 5 ejes temáticos y no necesariamente es tan claro si se ha movido la aguja o ha movido la balanza para un lado a favor de alguno o a favor del otro. En realidad, muchas de las ideas, se mantiene una idea en Uruguay de que estos debates, a menos de que haya una diferencia muy grande entre los candidatos que exponen a nivel de ideas o a nivel de oratoria, no tienden a mover tanto la balanza o no tienden a cambiar tanto los resultados o las intenciones de voto que había de antemano. Lo que se espera más que cambios en personas que pensaban votar a un partido y se cambien a otro, que pueda haber tenido cierta incidencia en los indecisos o quienes tenían pensado votar en blanco, aunque dentro de todo se espera que sea marginal. Pero dado que tenemos una elección tan cerrada, cualquier cambio, por más mínimo que sea, podría eventualmente cambiar el resultado final. ¿Cómo resumirías las ideas que, digamos, representa cada uno de los candidatos? Bien, tenemos por un lado Yamandu Orsi, es el candidato del Frente Amplio, que es el candidato de izquierda. Tiene un programa de gobierno que está enfocado, creo que ambos programas coinciden en ciertos puntos en un enfoque en la primera infancia, en que es necesario priorizarla, la pobreza en primera infancia, que es algo que se mantiene en niveles muy altos para los datos de Uruguay, y que es necesario un mayor crecimiento. El Frente Amplio tiene un enfoque de un mayor gasto que probablemente sea financiado con mayores impuestos, que esto ya está establecido en su programa de gobierno, un aumento en impuestos que tienen que ver con el capital o con las rentas, mientras que del otro lado el candidato Álvaro Delgado también tiene un enfoque en primera infancia y también una importancia en aumentar el crecimiento de Uruguay, pero el enfoque que tiene Álvaro Delgado es no necesariamente en una suba de impuestos, porque en realidad ha dicho en varias ocasiones que no habrá un aumento impositivo en su gobierno, sino que desde el lado de abaratar costos de producción y también de vida en Uruguay para que pueda aumentar el crecimiento de Uruguay. Esos son como 2 de los grandes enfoques que estamos viendo, por lo menos en materia económica, que ambos han planteado. ¿Y tú crees que hay alguno de los candidatos que tenga, digamos, propuestas más radicales que podrían significar un cambio importante dentro de Uruguay? ¿O están ambos candidatos más o menos dentro, digamos, del status quo político? Bien, en realidad ambos candidatos sí se mantienen dentro del status quo, sí es una muy buena pregunta, pero lo que sí hemos visto son expresiones no del candidato a presidente Yamandu Orsi, pero sí de varios integrantes de su partido político acerca de nacionalizar las AFAP. Las AFAP son el pilar de ahorro privado para la seguridad social que tenemos en Uruguay. Hubo un plebiscito que se votó junto con la primera vuelta acerca de si queríamos eliminar las AFAP o no, y junto con otras propuestas. Este plebiscito no prosperó, la mayoría de la ciudadanía no lo votó, pero sí estamos viendo varias personas del partido del Frente Amplio que están de acuerdo con nacionalizar las AFAP o hacer algún cambio en este sentido. Esto podría llevar a varios cambios económicos dependiendo de cómo se implemente exactamente y qué cambios se realicen. Por ahora son más, no es
una propuesta tan concreta, son más ideas y conjeturas que se han hecho de parte de personas de este partido político, pero sería el cambio más radical o más profundo que podríamos ver, o entre las propuestas que hemos escuchado hasta ahora, por lo menos. El resto de las propuestas son, sí, como vos bien decías, más dentro del status quo, dentro de continuando líneas que ya se venían realizando en este gobierno o incluso en gobiernos anteriores. Correcto, que además creo que ya, como son las elecciones del domingo, en las próximas semanas podremos analizar los resultados y cuáles van a ser las consecuencias, no solo para Uruguay, sino también para la región. Muchas gracias por acompañarnos, Débora. Muchas gracias, Araceli, es un gusto y bueno, cuando tengamos resultados podemos analizar qué implicancias puede tener para Uruguay y para el resto del mundo, si tenemos un cambio político o si tenemos continuidad. Perfecto, seguramente será una conversación muy interesante porque es un gobierno, además, uno de los pocos gobiernos de derecha que hay en la región en estos momentos, así que si es que hay un cambio van a haber consecuencias importantes que analizar. Gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.